Muy buen día, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de informática educativa. En esta clase vamos a empezar a ver cómo trabajar con documentos investigativos, y aquí se pone serio e interesante la clase con Google Documents porque es la parte más importante que tiene que ver con el aspecto académico. Vamos a ver que podemos trabajar un documento de dos formas bien importantes y generalizadas. La primera es a nivel de presentación, que es lo que hemos venido trabajando. Cómo se ve un texto, cuando nosotros accedemos a él, cómo podemos configurarlo, personalizarlo, cambiar tipo de color, letra, tamaño. Todo lo que es a nivel de presentación se le denomina forma. La otra forma de trabajar un documento es a nivel de contenido. Y eso ya no tiene nada que ver en cómo se ve el documento, sino lo que dice el documento. Y aquí vamos a ver la tesis o un argumento que vamos a defender ante un tema. Por lo tanto, vamos a tener que un documento se puede trabajar a nivel de presentación y se puede trabajar la forma a nivel de contenido. Nosotros hemos venido trabajando la forma solo a nivel de presentación. Como les repito, es como ser un documento bonito y agradable. Pero ahora vamos a lo más complicado y aquí vamos a ver la parte investigativa, que es cómo trabajarla a nivel de contenido. Me refiero a qué va a decir mi documento y cómo voy a utilizar la fuente de donde proviene mi información. Entonces, aquí tengo que ver algo bien importante y tengo que saber que no todo lo que yo voy a poner en un documento va a ser copiar y pegar, o irme a una página web y copiar toda la información, y la primera que encuentro la copio y la pego en mi documento investigativo y ya terminé mi trabajo. No, porque eso es plagio, y si siempre hago esa práctica, entonces mi documento no vale. Mi documento es un documento robado, es un documento plagiado. Para eso tengo que seguir ciertos pasos, como insertar la fuente de donde extraje esa información, y aparte de eso yo tengo que apoyar con mi propio punto de vista. Yo tengo que poner lo que yo pienso de ese tema y así que sea una información completa. Pero, ¿qué vamos a utilizar entonces para trabajar el contenido, lo que dice mi documento, utilizando la forma de manera adecuada? Lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta que es parte de los documentos investigativos en todo el mundo, y se llama la referencia bibliográfica. ¿En qué consiste? Es el conjunto de elementos que me explican y me detallan de forma exacta cuál es la fuente de donde se extrae la información que yo estoy poniendo, que va a llevar esa referencia: el título, número de página, colección, serie, número, tamaño, año, etc. Lleva todo tipo de datos que me dan la certeza que se extrajo de un lugar creíble. Entonces vamos a ver cómo vamos a poner una fuente bibliográfica. Se ponen al final de mi documento y lucen de la siguiente forma. Hay distintos estilos estandarizados para poner una fuente bibliográfica. En este caso, la más común es el estilo APA, donde tiene que ir primero el autor, la fecha, el título, el tipo de medio, el lugar de publicación, editorial, disponibilidad y fecha de acceso. Entonces, eso tiene que ir al final de mi documento y tiene que ser obligatorio. Con eso yo estoy diciendo que mi documento no es plagiado, sino que estoy extrayendo ciertas partes de mi información de esta fuente bibliográfica en estilo APA. Y eso debería de llevar todo tipo de documento investigativo formal que nosotros queramos hacer. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para buscar información que sea adecuada y que responda a una referencia bibliográfica? Nos vamos a ir a internet y, como les digo, no todo lo que yo voy a encontrar a primera vista va a ser una información creíble, sino que yo tengo que fijarme que tengo una referencia. Vamos a buscar un tema que es la contaminación, y vamos a ver distintas páginas web donde yo puedo consultar. Comúnmente se dice que Wikipedia no es un buen sitio, pero eso se dice sin fundamento, ya que Wikipedia sí es un buen sitio porque tiene todo tipo de referencias y fuentes bibliográficas y me hacen constatar que la información es verídica. Lo que hacemos es que no la citamos de forma adecuada, por eso que Wikipedia quizás se ve de forma inadecuada. Pero vamos a ver ese tema en este sitio web. Entramos en la contaminación y ¿cómo puedo ver la referencia bibliográfica? Si se fijan, al final de cada párrafo hay un numerito. Por ejemplo, aquí me da la definición de la contaminación ambiental, es la introducción de sustancias o elementos físicos. Al final hay un número 1. Ese número 1 me está diciendo que la información se sacó de un lugar exacto, sino no que ellos lo están inventando, sino que yo le doy clic en el número 1 y ahí me aparece la cita y la referencia bibliográfica. No sé en qué formato, puede que esté en formato APA, hay otros tipos de formato, pero sí me dice que se sacó de un diccionario Western Online
consultado el 26 de agosto del 2010, publicado el 13 de agosto del 2010. Con esto yo me doy cuenta que Wikipedia sí me da las referencias bibliográficas. Yo puedo copiar este párrafo y yo voy a utilizar esta referencia bibliográfica en mi documento. Ahora vamos a ver otro sitio web para ver si cumple con las referencias bibliográficas. Entramos a este que es la contaminación ambiental. Veamos si hay una información. Por lo general la referencia bibliográfica está al final. Si no está al final, la buscamos al principio y aquí aparece la fuente. Si hay una fuente, pero no responde a ningún formato, solo es una dirección web. Cuando yo veo eso, no me da garantía o no me da confianza que es una fuente correcta, porque no está en formato APA, o sea, no tiene todo el año, la publicación, el libro, de dónde se sacó exactamente, cuándo se consultó. Me tiene que dar todos esos datos para que sea una información fidedigna, para que sea una información creíble. Vamos a buscar otra fuente bibliográfica. Entramos a este sitio Greenpeace y vamos a buscar si hay alguna fuente bibliográfica. Bueno, después de buscar en toda la página no hay una fuente bibliográfica, pero aquí puede pasar otra cosa. Si un sitio web no tiene una fuente bibliográfica, significa o puede ser que ellos mismos hayan investigado la información. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Si es una organización muy famosa, ellos no necesitan fuentes bibliográficas porque ellos mismos recolectan todos los datos que ellos ponen en el sitio web. Entonces, yo puedo, en este caso, como no hay una referencia bibliográfica, yo tengo que redactar la referencia bibliográfica en el formato antes mencionado. En este formato yo tengo que redactarla y tengo que buscar cómo redactar una fuente bibliográfica de un sitio web en formato APA, porque este es para un libro consultado electrónicamente. Entonces tenemos que buscar cuál es el tipo para cada una de las cosas que nosotros vamos a citar en nuestra referencia bibliográfica. Vamos a hacer un ejemplo ahorita rapidito. Vamos a tomar un extracto de la información que estábamos diciendo. Vamos a irnos a Wikipedia, de ahí vamos a tomar una información. Usted va a buscar un tema y va a buscar que tenga referencia bibliográfica y la va a poner en el documento. Entonces yo voy a copiar ahorita, damos doble toque, seleccionamos el primer párrafo, voy a copiar esto para ponerlo en mi documento de investigación. Ahora me voy a Google Documents, creo un nuevo documento, damos un doble toquecito y le damos en pegar. Ahora, esta sería mi información. Siempre vamos a quitar este número 1, que es la cita, la vamos a quitar porque ya no la necesitamos, porque la vamos a poner en otro lugar. Acá lo que tenemos que hacer es ponerle el estilo adecuado al texto, porque recuerden que es un texto investigativo formal, entonces tiene que llevar un estilo adecuado. Se lo vamos a poner posteriormente, pero vamos a poner ahorita la fuente bibliográfica. Al final vamos a colocar que toda esta información se sacó. No vamos a poner wikipedia.com, como les repito, ese es un error grave que se comete, ¿verdad? Sino que vamos a poner la fuente bibliográfica que dice el documento de donde se sacó, que es el número 1. Entonces le damos ahí y vamos a copiar esta fuente bibliográfica, pero de acá no se puede. Entonces lo que vamos a hacer, al final nosotros bajamos del documento, voy a encontrar todas las referencias bibliográficas y aquí nos damos cuenta que para ellos poner esta información, ellos han usado 154 referencias bibliográficas. Entonces, ¿cómo puedo decir que la información de Wikipedia no es una información verídica? Si nos damos cuenta que ellos han utilizado todo tipo de fuentes para decir, esta información no es clonada, no es copiada, no es robada, sino que nosotros estamos poniendo las referencias bibliográficas. Y lo mismo que hace Wikipedia es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestros documentos. Entonces, nosotros quitamos la información donde estaba el número 1, buscamos el número 1 acá y pegamos la referencia bibliográfica. Después de hacerlo varias veces, no me dejó pegarlo, lo que tuve que hacer es escribirlo manualmente. Pero ese es el número 1. Si nosotros sacamos información donde esté, por ejemplo, el número 4, vamos a poner esta referencia bibliográfica. Si nosotros sacamos toda la información, solo vamos a poner la referencia bibliográfica más importante de un documento. Pueden ir hasta 5 referencias bibliográficas, ¿verdad? Porque vamos a priorizar también la información más importante, no la vamos a poner toda. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo con otro sitio web que sabemos que ellos son los autores de todo lo que publican. Por ejemplo, si buscamos algo de la ONU, que sabemos que es la Organización de Naciones Unidas, sabemos que ellos no necesitan referencias bibliográficas, sino que todo lo que ponen ahí, ellos lo investigan, ya que es una entidad
muy reconocida a nivel mundial. Entonces, vamos a ver, aquí hay una información que ellos están poniendo sobre el COVID-19. Entonces ellos no necesitan referencias porque de hecho no hay referencias en todo el documento porque es una investigación que ellos mismos han hecho. Entonces lo que podemos hacer es copiar una parte de esta información. ¿Y cómo vamos a sacar entonces la referencia bibliográfica? Ok, donde dice apellidos iniciales del autor, como no hay un autor, sino que es la ONU, allí iría ONU. Luego dice año en que se publicó, podría ser el 2020. Luego dice lugar de publicación, si hay se coloca, si no, no. Editorial igual, si hay se coloca, si no lo dejamos vacío. Disponible en, donde dice URL, aquí vamos a poner la dirección de donde tomamos la información. Y fecha de acceso, vamos a poner la fecha en que yo estoy consultando eso. Por ejemplo, en este caso sería domingo 12 de julio, sería la fecha cuando yo consulté el documento. Entonces yo puedo tomar esta información, puedo copiar información de lo que yo quiera y voy a poner la referencia bibliográfica en el formato que les acabo de mencionar. Y para terminar, ¿cómo tienen que ir los trabajos formales en cuanto al formato? Tienen que llevar Arial 12 para texto, Arial 14 negrita para títulos, texto justificado, interlineado 1.5 y texto color negro. Entonces eso se lo vamos a aplicar a mi documento que estamos elaborando de ejemplo. Seleccionamos todo el texto, colocamos Arial número 12 para el texto, luego me dice que es texto justificado, que lo hicimos en la práctica anterior, luego aquí va un título, el título dice que es Arial 14 y letra negrita, aquí podemos poner negrita, cursiva y subrayado, pero solo tiene que ir con letra negrita. Y ustedes le pueden aplicar el interlineado, ¿verdad? Que es 1.5 también. Se lo vamos a aplicar. Ahí está, 1.5. Y ya tenemos un documento formal. Tenemos una investigación, un título. Tenemos el formato adecuado. Y tenemos, aquí nos faltó que diga referencia bibliográfica. Y eso es todo. Ustedes van a buscar un tema investigativo, van a poner una referencia bibliográfica que responda al formato que hemos mencionado en esta clase. Trate de hacer todos los apuntes que sean necesarios en su cuaderno porque todo eso después va a ser nota. Ustedes saben que después yo pido eso. No olvide verificar la ortografía, ¿verdad? Que es un aspecto bien importante que también se evalúa en la forma. Y al final solo le damos siempre los mismos pasos, ¿verdad? Compartir y exportar. Habilitamos el uso de enlaces compartidos, si no, no me va a llegar la información, y le damos en compartir, exportar nuevamente y copiar enlace, y este enlace me lo van a enviar en el aula virtual, ya que este es el tema 5, así lo van a encontrar en el periodo número 3. Y eso es todo, chicos, espero sus trabajos, que pasen lindo día.